Muy buenos días a todos. Estaba dando la bienvenida a todos los que se están conectando. Vamos a dar unos segundos a que se termine de conectar la gente para comenzar el evento en unos segundos más. Muy bienvenidos y gracias por estar aquí en esta lluviosa mañana para los que están en Ciudad de México. Listo, pues ya tenemos participantes conectados y para respetar el tiempo de todos vamos a dar comienzo. Entonces, pues bienvenidos todos a este evento de lanzamiento de la aceleradora de financiamiento climático en México. Next slide. Next slide. Perfecto, pues voy a repasar el orden del día para que sepan qué es lo que vamos a ver. El horario abarca hasta las 10:30 de la mañana. Entonces, primero vamos a tener unas palabras de bienvenida de la Embajada del Reino Unido en México y de la subdirectora del Fondo Internacional para el Clima allá en Reino Unido y de Fiona Clauder, la embajadora regional para Latinoamérica y el Caribe de COP26. Entonces, en un momento las introduzco. Después tenemos una introducción de la aceleradora del financiamiento climático en México por Ian Milborough, que representa al equipo global, ya que este es un programa global que se lleva a cabo en 8 países, y él nos va a platicar de cómo funciona esta aceleradora. Después a las 9:25, yo, que soy la líder del equipo implementador en México de la aceleradora, les voy a dar un panorama del financiamiento climático en México, un poco una investigación que hicimos y cuáles son las brechas en la cadena de suministro del sector que detectamos. Después vamos a tener un panel de discusión con unos panelistas de lujo representando a la Semarnat, al INEC y al Consejo Consultivo de las Finanzas Verdes. Después tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas que pueden ir escribiendo en el chat de la función de Zoom desde ahora, desde el momento que decidan, y vamos a tener este espacio para contestarlas todas. Después, a las 10:10, vamos a seguir con los siguientes pasos ya de la implementación de la aceleradora en México y una convocatoria de proyectos que se lanzará por Blanca, que representa también al equipo de la aceleradora de financiamiento global, y yo misma también estaré comentando, y unas conclusiones y cierre del día a las 10:20. Esperemos ser muy puntuales y cerrar el evento a las 10:30. Next slide. Y bueno, el código del evento, para que todos sepan, es este evento será grabado y lo estaremos compartiendo posteriormente para quien quiera repetirlo o reenviarlo. Les pedimos que aseguren que su nombre esté escrito de forma correcta, nombre, apellido y si pueden organización. Pueden entrar picando en participantes, menú, nombre, y ahí picar en renombrar. Esto para que si hacemos preguntas, sepamos bien quién está haciendo la pregunta y queden registrados todos los participantes de forma correcta. Se les pide también que los micrófonos estén en silencio y si en dado caso se hace uso de la palabra, el anfitrión del evento, que es Tomás, les dará acceso. Bueno, como les decía, pueden ir utilizando la función de Q&A para subir sus preguntas. También si tienen algún problema técnico, dejan de escuchar, no se ve lo que sea, utilicen también esta función, pero dirijan su mensaje directamente a Thomas Harold de Ricardo, quien les estará dando asistencia. Él habla inglés, entonces sí le pueden escribir en inglés. Y bueno, el evento se llevará a cabo de manera simultánea con interpretación en inglés-español. Entonces va a haber intervenciones en inglés y cuando esto suceda pueden picar en la traducción para escucharlo en español o viceversa. Next slide.
Aquí es para explicarles rápido dónde está la traducción. Entonces pueden seleccionar el idioma en el que gusten escuchar y ya que se seleccionó también pueden apagar el audio original para que no haya como mucha confusión y se hace en el icono que ven ahí como se muestra en la pantalla. Entonces en la herramienta de interpretación seleccionas idioma, luego escuchar al intérprete y después la opción, si es que la desean, silenciar el audio original. Next slide. Entonces, bueno, sin más, pues damos inicio a las palabras de bienvenida. Next slide. Que comenzaremos con Amy Clayton-Michaud, embajadora adjunta del Reino Unido en México. Bienvenida, Amy, por favor. Muchas gracias, Mariana, y qué gusto estar aquí. Espero me escuchen bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este evento. Es un gran gusto estar con ustedes, los participantes, y trabajando muy de cerca con nuestros colaboradores expertos del equipo acelerador de financiamiento climático, IDOM, y del gobierno mexicano. Estoy muy emocionada de estar aquí porque la lucha contra el cambio climático es una de nuestras prioridades más importantes en la Embajada Británica y en la colaboración entre México y el Reino Unido. Hoy lanzamos el CFA, por sus siglas en inglés, en México. Es una nueva etapa emocionante en nuestros esfuerzos para unir proyectos con potencia de crear una economía verde con la inversión que puede hacerlos realidad. Para empezar este evento, me gustaría ofrecer un breve resumen de la historia de nuestra colaboración. Con la firma del Acuerdo de París, los países de todo el mundo se comprometieron en un marco para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Los países se comprometieron a establecer objetivos nacionales y reafirmaron el papel clave de las finanzas para alcanzar estos objetivos. Poco después, en 2017, iniciamos el proyecto piloto CFA en México. Esta primera fase fue fundamental para comprender el contexto y las necesidades de México para financiar sus compromisos climáticos. Los recursos públicos de México, como en otros países, no fueron suficientes para enfrentar la crisis climática. Con el apoyo del programa, pudimos colaborar e identificar una serie de barreras estructurales y financieras a superar y necesidades y capacidades que deben cumplirse para que México desbloquee la inversión y logre sus ambiciones climáticas. El evento de hoy refleja los importantes pasos que se han dado desde entonces para cerrar la brecha entre los proyectos bajos en carbono y los mecanismos de financiamiento. En 2019, el Reino Unido y México firmaron la Alianza para el Crecimiento Sostenible e Inclusivo, en la cual ambos países acordaron aumentar la colaboración política y la inversión para frenar el cambio climático, fomentar el crecimiento económico inclusivo y reducir la pobreza. Los compromisos se reiteraron en la Declaración de Cancún a Glasgow, que estableció la ambición de la COP para México, firmada en marzo del año pasado. A través de este marco, buscamos acciones en 5 áreas clave para construir ciudades sostenibles y fomentar la movilidad sostenible, apoyar la energía limpia y la eficiencia energética, apoyar las políticas climáticas, proteger los bosques y el uso del suelo y aumentar la capacidad en finanzas verdes, lo cual el CFA busca hacer.
Un ejemplo concreto de éxito dentro de este tema es un proyecto también implementado por IDOM, nuestros socios del CFA, a través de nuestro otro programa, UK Pact. Se trata de un esquema de manejo sustentable de residuos sólidos en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. El municipio e IDOM trabajaron juntos para desarrollar un modelo financiero para una planta de tratamiento de residuos a través de una asociación público-privada apoyada por Banobras. Este trabajo llevó al lanzamiento de una licitación abierta el año pasado, lo cual es un paso en la dirección correcta hacia ciudades sostenibles e inteligentes. En última instancia, el proyecto reducirá los costos municipales, reducirá las emisiones de carbono y generará electricidad que podría usarse para el alumbrado público y el bombeo de agua municipal. El proyecto es una evidencia de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para apoyar a los municipios en el acceso a mecanismos de financiamiento para el desarrollo de proyectos verdes. Con el lanzamiento de hoy, continuamos avanzando con una base en estos logros y las estrechas asociaciones que hemos establecido a lo largo de los años. Una perspectiva clave para nuestra colaboración es la COP26. Y en breve escucharemos a Fiona Clauda, embajadora regional de la COP26 para América Latina, quien hablará más sobre cómo la CFA puede ayudar a lograr estos objetivos. Pero primero estoy encantada de darle la bienvenida a mi colega Jenny McInnes, subdirectora del Fondo Internacional para el Clima, como nuestro próximo ponente, para profundizar el modelo del Climate Finance Accelerator en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora adjunta, y muchas gracias a la embajada por ser un ente habilitador de este proyecto. Entonces, como menciona, le cedemos la palabra a Jenny McInnes. Adelante. Buenos días a todos. I'm delighted to be here today with the IDOM team, with colleagues from the British and Mexican government and partners from all sectors in Mexico for the launch of the Climate Finance Accelerator Programme in Mexico. The Climate Finance Accelerator is part of the UK's and global efforts to take action at scale this decade by providing practical ways to enable partner countries to finance and deliver their national climate plans, their NDCs. The UK is funding this programme because we recognise that access to finance is key for the world to transition to net zero. The scale of the investment needed to remain within 1.5 degrees of warming since pre-industrial levels cannot be met by public money alone. And yet significant barriers still exist to securing private investment for low carbon projects. We commonly hear from countries that the shortage of projects able to attract investment for large-scale implementation is a significant barrier to climate action. In Mexico, we've found that funds are available and investors are ready to invest across all sectors, but they often struggle to find suitable projects. The CFA seeks to address just this. With its hands-on delivery approach, it aims to identify lasting ways to increase finance into low carbon sectors. Through technical support, it provides countries with an effective model for leveraging private capital at the scale required to develop competitive low carbon economies, which attract FDI, generate jobs and promote long-term prosperity. Between 2017 and 2020, BEIS funded pilot CFA activities involving Nigeria, Colombia, as well as Mexico, and we're delighted to now be relaunching in Mexico after the successful pilot
as part of a global £10 million programme. So a key component for us about the CFA is collaboration. The CFA seeks to enable a collaborative approach towards identifying and addressing obstacles to the financing of low carbon projects. It brings together different groups who have the skills and the means to get projects ready for investments, to make changes to the enabling environment, and ultimately increase the flow of climate finance. The CFA acts as a convener and facilitator and encourages public-private collaboration. It brings together project developers and those who might potentially finance projects, financiers, or change the system, policymakers, so that climate finance can flow more easily. As Amy noted, the CFA is a continuation of our strong partnership with Mexico on green finance. And this launch event brings together all of you who are key actors across different parts of the climate finance landscape in Mexico. And it's great to see so many people on the line. And this is a really strong foundation for CFA. Key programmes in Mexico include the UK government's flagship technical assistance programme, UK PACT, alongside Climate Leadership in Cities, CLIC, the UK Sustainable Infrastructure Programme, and Tech Emerge Sustainable Cooling, which are all now joined by the CFA, and CFA should help to make them all even stronger. A success story of our partnership work through UK PACT is the recently announced net zero target by 2050 for Mexico City as part of a new climate change law approved by the City Congress. And it was so exciting to hear this news around a month ago. The CFA seeks to mobilise finance in a collaborative way. A core principle of the CFA is that it is locally owned and locally driven. We recognise that the routes to success differ across all the countries we're working in, and that the support provided through the CFA must adapt to Mexico's needs. We're delighted to have our Mexico partner, IDOM, leading delivery for this reason, and they're supported by PwC and Ricardo, who are managing the global programme. This consortium will ensure that the CFA is demand-led while having the benefit of an international programme and capitalising on the deep expertise of the City of London. Since 2010, over £230 million of UK international climate finance has been allocated to Mexico. The CFA is part of the UK's commitment to provide £11.6 billion of international climate finance worldwide over the next 5 years. And today marks the start of the scaled up CFA process. We're really pleased to launch a call for proposals today for projects which will continue to support over the coming year. The call will be used by the CFA team to select a shortlist of climate mitigation projects which will contribute to Mexico's NDC, and the CFA team will provide more information on this shortly. To maximise the CFA's impact and reach, we're keen to work alongside other partners and programmes, particularly those which can help to crowd in investment into projects or to implement the enabling environment recommendations identified through the CFA process. And it's great to see some of our other development partners joining this event for that very reason. I'll turn back to Mariana at IDOM to introduce our next speaker, Fiona Clowder, Regional COP26 Ambassador for Latin America, who will say more about how the CFA fits in with the mobilising finance goal and the wider ambitions for COP26. Thank you. Gracias, Jenny, y gracias por esas palabras y por toda la facilitación y el soporte ya durante varios años que han realizado aquí en México. Muchas gracias. Entonces, introducimos a Fiona Clowder. Ella es embajadora regional para Latinoamérica y el Caribe de COP26. Fiona, bienvenida. Muchísimas gracias. And thank you very much for the opportunity to speak at this launch of the Climate Finance Accelerator in Mexico. And as has been said, I'm the regional ambassador who covers COP26, which is of course the UN Climate Change Conference, planned to take place in Glasgow, Scotland, from the 1st to the 12th of November. And that's just 4 months away, 4 months
in which there are many opportunities to seize this agenda, and also for the work that follows on from COP26. So it's been very good to hear from Amy Clemetshaw, the British Deputy Ambassador to Mexico, and Jenny McInnes, the Deputy Director of the Partnerships and Capability Team at BEIS, on the opportunities for the Mexico Climate Finance Accelerator. And thank you too to our CFA delivery partner, IDOM, for organising this event today, as IDOM will be leading the programme in Mexico, and who are working closely with PwC and Ricardo, who lead the global programme. So why is climate finance important, and why is it important in the context of COP26? So for COP26, the UK presidency has 4 goals. First of all, mitigation, for all countries to come forward with ambitious 2030 emissions reduction targets, which are known as nationally determined contributions, NDCs, that align with reaching net zero by the middle of the century. And that means curtailing deforestation. It means focusing on sustainable production, sustainable use of land, accelerating the phase out of coal, speeding up the switch to electric vehicles, and encouraging the switch to renewable energy. And all that needs investment. Secondly, adaptation, to protect communities and natural habitats. The climate is already changing, and it will continue to change with devastating impacts, even as we reduce emissions. And so we need to work together to enable and encourage countries and communities affected by climate change to protect and restore ecosystems, build defences, warning systems and resilient infrastructure, and change agricultural practices to avoid further loss of homes, livelihoods and lives. And that needs investment. So finance is key to making all of this happen. And we need to align our finance with the goals of the Paris Agreement, ensuring that developed countries make good their promise to mobilise at least $100 billion in climate finance per year, but also through the international financial institutions, the multilateral development banks. They also need to play their part, and we need to work together towards unleashing the trillions in private and public sector finance that's needed to secure global net zero. And we can only rise to the challenges of the climate crisis by working together. And so as our 4th objective as the incoming COP26 presidency, it's very much about collaboration. Collaboration to accelerate action and partnerships, and collaboration between governments, businesses, and civil society. And as we speak, the Green Horizon Summit is taking place in the City of London as part of London Climate Action Week, and you can catch it online. And that's focusing on the pivotal role of finance in unlocking the transition to net zero by mobilising private capital into the real economy. And it's in partnership with the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ, a coalition bringing together Race to Zero finance initiatives across the financial system in partnership with UNFCCC, Climate Action's Champions Race to Zero campaign and the COP26 presidency. So bringing together green finance leaders to discuss how to build ecosystems that accelerate our ability to finance green finance with an emphasis on global collaboration. And so all of this gives the context to why the work of the Climate Finance Accelerator is very important. And the CFA has been launched in a critical year. It's critical that we use public funds to catalyse the larger volumes of private finance needed to facilitate the low carbon transition. And Mexico is very well placed to benefit from this. And so the launch of the Climate Finance Accelerator is hugely important to improve the flow of climate finance, and particularly private finance in Mexico. Through workshops and capacity building activities, the CFA offers practical opportunities for project developers, financiers and policymakers to work together to identify how to get capital flowing to low carbon technologies, turning potential investment opportunities into fully funded projects. And the CFA will help to provide a pathway to develop a pipeline of investable projects that will reduce emissions. And importantly, it will
projects and improve access to finance that supports local involvement in the green economy and creates jobs. So the UK is committed to supporting Mexico. As the COP Regional Ambassador for Latin America, I'm committed to ensuring Mexico's voice is heard and that those collaborations build so that we all move towards a net zero world. Thank you very much. Gracias, Fiona, por tus palabras. Solo nos motivan a que el programa acelere la acción climática en México y podamos compartir resultados en la siguiente COP26. Muchísimas gracias. Entonces, regresamos a las diapositivas. Tom, next slide. Para empezar con la introducción a la aceleradora de financiamiento climático, que nos la va a platicar Ian Milborough del Consorcio de Implementación Global. Ian, bienvenido. Next slide. Ian va a hablar en inglés para los que quieran ir picando traducción simultánea. Bienvenido, Ian. Adelante. Thank you, Mariana, and good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome from me and thank you for joining us today. Please forgive me for not making my remarks in Spanish, but my thanks to Amy, Jenny and Fiona for setting the scene on what the CFA is all about and wishing us well on our journey. So I'm Ian Milborough, I'm a partner at PwC, and I've been working all over the world on climate finance initiatives for the last 15 years or so. What I'd like to do over the next 10 minutes is to give you a bit of context on CFA, how it has evolved as a concept over the years, and more importantly, what it will involve for Mexico specifically. So looking back 6 years or so, the historic Paris Agreement pledged to mobilize around $100 billion per year around climate finance, particularly to support middle income and developing countries in their decarbonization journeys. And around that time, the CFA concept was developed by two British financiers, Ian Callaghan and the late Tessa Tennant, who recognized that there were considerable barriers to connect capital to climate projects that would do good things. In particular, the CFA approach stems from the need to develop pipelines of so-called bankable climate finance projects. So projects that are commercially viable, but also move us forward in terms of that decarbonization journey. And the view was that there was often a mismatch between the ideas of project developers and the language and requirements of financiers, the capital providers who would enable those projects to come forward. And in a nutshell, CFA is all about bridging that gap. So what this slide is showing you is that, as mentioned, CFA pilot activities took place in various countries, including Mexico, over the period 2017 to 2019. And the UK government funded this work and saw the potential to scale the initiative to something bigger. And in 2020, the CFA program was launched. So PwC is the overall program lead. We are delighted to be working with Ricardo, who bring deep technical expertise that will be required for these projects, and IDOM, who combine technical and economic expertise with the knowledge of conditions here in Mexico. Next slide, please. So what are the challenges that the CFA is actually targeting? This slide tries to illustrate where the program will focus. The CFA recognizes that there are three main climate finance challenges, and our program will focus on the last two on the right-hand side of the slide. So let me comment on those in turn. The first one you see in the center there, the insufficient pipeline of bankable projects. What CFA does is offers support to project developers to make their projects more bankable. This is about thinking through technical and financial feasibility and structuring the project in a way that makes it interesting for funders to understand the concept and hopefully ultimately invest in the project, that matching function, as I mentioned earlier. Then on the right-hand side, in the gray box, we recognize that climate projects are struggling to access finance. In some ways, this is related to the first point, but it's really about matching and creating connections between different worlds of project proponents and financiers. So CFA is providing a convening function in that regard. Now,
it's important to say that the CFA team and UK government clearly recognise that there are so-called enabling environment challenges that can be addressed through that convening power. That will include a much broader set of actors, specifically policymakers, and the active involvement of local and national administrations. But the CFA will also focus on providing recommendations on ways to address some of these barriers by working in partnership with other programmes funded by UK government and other bilateral donors. And then we'll move on, please. This slide expands a little bit on the objectives of the CFA programme. So it's a 4-year programme funded by BEIS, working in 8 middle-income countries, and I'm delighted that Mexico has been chosen. And as Jenny mentioned, we're able to pick up the activities that were started a couple of years ago. It will really work to support that building of a sustainable project pipeline, identify suitable financing, and importantly, contribute to embedding a permanent CFA process in the country that will have a broader contribution around helping countries finance their nationally determined contributions, their NDCs. This is important since stimulating flows of climate finance will be critical for years to come. As mentioned by our earlier speakers, the challenge is large and will not be going away. The CFA targets 3 priority stakeholder groups. So project proponents who want to target finance for their projects, whether that be grant or equity or debt or guarantee instruments. It targets the finance community. They want to understand what innovative projects are out there that provide opportunities for them, where they can make good returns and do good projects. And finally, for policymakers who want to understand the challenges facing both of those other communities, to think about how they innovate or design new policies to support the enabling environment for climate finance. And finally, my last slide, please. What this slide is trying to illustrate is that there will be 6 core phases to the CFA in Mexico. So working from left to right, there'll be a scoping phase where the climate finance landscape, so the demand and supply of finance in Mexico, is mapped and stakeholders are identified and engaged with to build that body of support. There'll then be an in-country process where proposals are selected for further support. That will involve a call for proposals, and selected projects will then benefit from support from the CFA team. So as mentioned, representatives from my organisation, PwC, Ricardo and IDOM working together. And there'll then be an in-country event bringing proponents, financiers and policymakers together. We are hoping that, COVID permitting, this could take place in the final quarter of this year. There'll then be a London event where a selection of projects will be taken to London to network and benefit from capacity building with financiers and practitioners from the City of London. As you know, the City of London has really emerged as a centre for green finance in recent years. So many of the key players are there looking for innovative projects in countries like Mexico. Following this, projects will be further supported upon their return from the conference. And at the end of the programme, there will be a CFA conference, which will bring together representatives from not just Mexico, but the other CFA countries. And that will be an opportunity to share experiences around project structuring, capital raising, and trying to get projects moved forward to financing. And finally, as I mentioned earlier, the importance of trying to embed the CFA process in Mexico. This is stage 6 of the chart above. The idea is to create or support a secretariat that can deliver the CFA process on a permanent basis. On the right of this slide, you'll see there that the CFA works in 8 countries, split into 3 waves. The first 3, such as Mexico, where there have already been certain activities already undertaken. So along with Mexico, Colombia and Nigeria are also in that wave. And then 3 new countries that will be supported across all the phases: South Africa, Turkey and Peru. And then 2 additional countries that the CFA team will work with government to select in the future. So I will pause my remarks there. I hope that's given you a good sense of what's coming, what the objectives of the programme are, what we hope to do. And I look forward to speaking with you further on it. Thank you, and back to Mariana. Thank you, Ayan. So I will get back to Spanish.
La siguiente sección es sobre el panorama del financiamiento climático en México, que nos ayuda a delinear la necesidad particular de México para este programa. Next slide. Entonces, nuestra visión del panorama, next slide, Thomas, please. Es, como lo analizamos, es explorando el ciclo de vida de los proyectos, que se compone de 4 pasos, que son los pasos principales de madurez de un proyecto. Comienzan en la identificación del proyecto con una nota conceptual, estudios de prefactibilidad, pasa al desarrollo de proyectos, estudios ya más completos de viabilidad, impacto ambiental y social, todo el tema de acceso y derechos de tierra, asegurar financiamiento y los acuerdos de captación de ingresos. Después viene, bueno, la ejecución del proyecto, el desembolso de ingresos y el cierre o refinanciamiento. Durante estos 4 pasos, sabemos que el riesgo empieza pues siendo un riesgo elevado en cuanto a la implementación del proyecto y va bajando en la madurez y preparación de un proyecto y viceversa para las necesidades de capital. Son bajas al principio, no nulas, porque sí necesitamos capital para estudios de prefactibilidad y va aumentando las necesidades de capital. Entonces, con esta visión, next slide, lo que analizamos es los tipos de financiamiento climático en cada uno de los 4 pasos, ¿no? Que se necesita para esta preparación de proyectos. Entonces, muy al principio, pues se necesitan subvenciones, ya sea de los mismos proponentes de proyectos o subvenciones pues, externas, quiere decir una inversión para esa identificación y preparación del proyecto y asistencia técnica para la preparación y diseño de los proyectos, ¿no? Técnico y tecnológicamente. Después, pues ya se requiere capital de inversión, donde entran en una etapa temprana, por ejemplo, también préstamos concesionales, y después ya entran préstamos de tasa de mercado de la banca, garantías, y por último, refinanciamiento, pues entra deuda estructurada. Entonces, bueno, habiendo analizado estos tipos de financiamiento a partir de estos 4 pasos, next slide, el mapeo que se hace es cuáles son esos actores y si está lleno la cadena de valor del financiamiento climático en el país, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los actores que están poniendo este financiamiento o a qué se puede acceder? Entonces, esta diapositiva con todos estos actores que identificamos es demostrativa, no es limitativa, hay más, es un estudio que tiene un mapeo de actores muy completo, pero en la identificación del proyecto lo importante es ver cómo están agrupados, ¿no? Entonces, al principio, pues entran las instituciones financieras de desarrollo y las agencias de desarrollo, la banca multilateral y los fondos climáticos, ¿no? Que ayudan en esta parte de identificación y probar el concepto de los proyectos. También hay inversionistas ángel y de impacto que entran sobre todo esto para startups y empresas pequeñas, no maduras, que no tienen capital propio para desarrollar. Después en el desarrollo de proyectos pues empieza a entrar el capital privado y la banca comercial como financiamiento primario, y ya en el refinanciamiento queda claro que son más banca comercial, inversionistas institucionales. Entonces es solo un poco ilustrativo del mapeo que hicimos para entender los huecos que había dentro de la cadena de valor. Next slide. Entonces, ya analizando esta cadena de suministro del financiamiento climático, para México sí notamos que la sección de identificación del proyecto es donde existe una brecha significativa. O sea, hay pocas opciones de financiamiento o no llegan más bien a todos los proyectos, a la necesidad que hay de madurar proyectos. Entonces, hay poca atención y dinero para la prefactibilidad, para la identificación de proyectos y en un parcialmente disponible en el siguiente eslabón de la cadena, que es desarrollo de proyectos, y donde notamos que hay considerable y disponible financiamiento es en las últimas 2 eslabones, en financiamiento primario del proyecto y en refinanciamiento. Aquí hay muchas opciones, muchos bancos, fondos disponibles, pero en la preparación del proyecto es donde vemos que hay una brecha más significativa. Next slide.
Y bueno, como en otro análisis, también identificamos barreras y habilitadores del panorama del financiamiento climático divididos por categoría. Entonces, por ejemplo, tenemos en información y capacidades que existen dos barreras importantes. Una, que los proyectos no cumplen con los requisitos mínimos de madurez y calidad para ser bancables o entrar al mercado, y que hay una falta de conocimiento técnico también de desarrollar y promover los productos financieros verdes desde la banca, ¿no? Como existen muchos productos financieros típicos o tradicionales, y sobre los verdes hay poco conocimiento, no hay pocos lineamientos entre qué es verde y qué no es verde y cómo promocionarlos. Porque bueno, claro, no es el core de la banca, ¿no? Promocionar productos verdes, aunque se está volviendo cada vez algo más popular. Y un habilitador es, por ejemplo, que el país cuenta con amplia experiencia en implementación de fondos multilaterales para el clima. Ya hemos aplicado a los fondos para el clima, aterrizando mucho dinero internacional para promover proyectos, y somos pues punta de lanza de la región, sobre todo, ¿no? Aplicando estos fondos, que cada vez hay más y hay más oportunidades. Eso es pues ya una ventaja. En cuanto a tecnología y mercado, hay baja disponibilidad de información sobre tendencias tecnológicas y riesgos, sobre todo para el mercado de los banqueros, ¿no? Muchas veces, pues el personal técnico o los expertos sectoriales saben de estas tendencias tecnológicas, pero el mercado, las instituciones financieras tal vez no, y no analizan el riesgo adecuadamente sobre estas tecnologías. Y eso afecta pues al final diseño de los productos financieros o su disponibilidad para estos mercados. Aquí el habilitador sería que algunos bancos, pues, o ya muchos bancos, cuentan con metas de financiamiento verde, y esto los hace, pues es una motivación a salir al mercado a buscar estos productos, estos proyectos verdes. En cuanto a lo social y cultural, sí vemos poca actividad, como les decía, en los primeros eslabones de la madurez de los proyectos, que es la identificación y preparación inicial, estudios de prefactibilidad. En estas etapas tempranas de la preparación de proyectos hay poca actividad y hay pocos fondos destinados para esto, o insuficientes, ¿no? En cuanto a política y regulación, pues nuestro actual gobierno en México no está apoyando como quisiéramos la transición energética y de descarbonización. Y no está como promoviendo que haya energías renovables en nuestra red. Entonces, esto lo vemos como una barrera para los siguientes años en este sector, ¿no? En el sector de las energías renovables. En cuanto a logística e implementación, pues obviamente tenemos restricciones logísticas por COVID-19 y vemos un freno tanto económico como de logística, muchos estudios de prefactibilidad, mucha preparación de proyectos, lamentablemente se frenó en unos meses, pero bueno, se está retomando actividad y esperemos que esto acelere la implementación de ciertos proyectos grandes de infraestructura. Y en cuanto a lo financiero y económico, en esta categoría tenemos dos barreras. Sí notamos que hay una falta de lineamientos o regulaciones de inversión verde. Está esto en pláticas de elaboración por la banca, ¿no? Unos principios de verdes, o como algo similar ahora como la taxonomía europea de inversión verde. Poco presupuesto para la preparación de proyectos, este se repite un poco, pero es que realmente es una necesidad. Y como habilitador, pues hay una amplia oferta de oportunidades de financiamiento de la banca multilateral, y hay un apetito de los fondos de infraestructura internacionales por proyectos verdes. Entonces esto es sobre todo un habilitador que tenemos y debemos de aprovechar. Next slide. Entonces, bueno, ese fue el panorama del financiamiento verde, así muy rápido, que hemos hecho, y voy a pasar al panel de discusión, que tenemos unos panelistas de lujo. Entonces, next slide. Primero que nada, les voy a platicar quiénes están aquí con nosotros. Entonces, tenemos a Alba Aguilar, directora general del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. También tenemos la presencia de Marco Heredia, director general de Políticas para el Cambio Climático de Semarnat, nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la doctora Claudia Ottaviano, que es coordinadora general de mitigación del cambio climático en el INEC, el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología.
Entonces, bueno, les voy a hacer una pregunta, vamos a empezar con una ronda de preguntas para cada uno. Yo les doy la pregunta y les cedo la palabra y al final vamos a tener una ronda de réplicas para si ustedes quieren replicar a sus colegas. Entonces, next slide. If you can click, Thomas. Vamos a empezar con la pregunta número 1 y esta se la voy a hacer a Claudia. ¿Qué observaciones tienes sobre el estado actual del financiamiento climático en México y cuáles consideras que son las principales barreras y oportunidades para el mercado? Entonces, bienvenida Claudia al panel. Adelante. Muchas gracias, Mariana, y buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí en representación de la doctora Amparo Martínez. Y, por supuesto, pues, antes que nada, agradecer al gobierno británico por esta iniciativa del acelerador y también a todos los involucrados en la organización. Mariana, gracias por esta presentación que nos haces, que creo que da pues, un panorama ya de cuál es el estado actual de financiamiento climático en México. Y bueno, también platicar un poquito sobre las principales barreras y oportunidades que vemos aquí. Primeramente, yo quisiera platicarles que en términos generales, México sí ha sido un país que ha podido atraer financiamiento climático. Ya lo mencionaba Mariana, desde el punto de vista de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México ha tenido varios proyectos pues, desde hace muchos años a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, recientemente a través del Fondo Verde del Clima, y también pues a través de la banca multilateral que ha apoyado el financiamiento del país en varios sectores, ¿no? Yo creo que esto pues obviamente ha sido resultado de una política climática muy activa del país que se puede ver a través de los instrumentos y el marco institucional que México ha trabajado por muchos años, ¿no? En términos generales, de acuerdo a la sexta comunicación y la investigación que se logró hacer para ese documento, se han recibido en México alrededor de 27,000 millones de dólares que se pueden asociar a la acción climática del país, principalmente en los sectores de eficiencia energética, vivienda, industria y la industria de las energías renovables, que como mencionaba Mariana es un sector muy importante a seguir impulsando en el país. Y hay una diversidad de instrumentos, no solamente tenemos, digamos, los créditos concesionales o las donaciones que algunos de los organismos multilaterales o de la convención dan al país. Alrededor del 75% realmente del financiamiento que llega a México está en forma de algún instrumento que es manejado por el sector privado, ya sea a través de la banca o a través de otro tipo de instrumentos de deuda. Entonces, creo que aquí es importante pues hacer una reflexión, ¿no? Por un lado, el panorama y la valoración es que una política climática robusta atrae la inversión, atrae el interés de muchos países, no solo de los donantes, sino de los inversionistas, ¿no? Y que, como les decía, es el grueso del financiamiento. Entonces, creo que por un lado, pues tenemos una oportunidad de seguir fortaleciendo esta capacidad del país de atraer financiamiento. Eso es una gran oportunidad ahora con la entrada en vigor y entrada del periodo de cumplimiento del Acuerdo de París, pues tenemos que reforzar estas medidas, tenemos que dar señales, ya lo mencionaban también al inicio, este anuncio de la Ciudad de México, que va reforzando la ambición y el nivel de actividad que se va a esperar en la ciudad. Por supuesto, lograr una meta de 0 emisiones en una ciudad de más de 20 millones de habitantes, pues requiere un cambio tecnológico muy fuerte y abre muchas oportunidades, tanto en todos los sectores relacionados con el uso de la energía, como en los sectores que a veces no vemos y que son llave de innovación en el sector industrial y en algunos otros sectores relacionados con la industria que tiene que ver con el sector primario, desde la parte alimentaria, agropecuaria, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo para metas ambiciosas de cambio climático. ¿Cuáles son las principales barreras? Y yo creo que
Cuando yo inicié en el INEC también vimos un estudio también con el Reino Unido del mapeo de las instituciones financieras, ¿no? Y yo creo que lo que vemos es que hay mucho más interés ahora de las instituciones financieras, pero todavía tenemos que articularlo más, ¿no? Todavía tiene que haber muchos más instrumentos, muchos más proyectos. Lo decían también al inicio, ¿no? Tenemos esta necesidad de crear proyectos que sean financiables por la banca y donde el sector privado encuentre una oportunidad para escalar este financiamiento. Tenemos ahora también algunas barreras que tienen que ver con la desaparición de algunos fondos que en su momento fueron críticos para canalizar financiamiento público. Y les decía, más o menos el 25% del financiamiento se refiere al financiamiento público, pero es muy importante porque el financiamiento público ayuda a apalancar y da ciertas señales de mercado sobre cuáles son las prioridades desde el punto de vista de la política climática. Entonces, claro, tenemos que detonar esta conversación de cómo van a bajar esos financiamientos públicos. Quisiera decirles que no están, o sea, no está fuera del mapa, simplemente hay un cambio estructural de cómo se va a hacer esto, y hay mucho trabajo que hacer ahí, no necesariamente es un tema insalvable, pero ustedes pueden ver en la sexta comunicación, pues el rol tan importante que tuvieron los fondos de transición energética, el Fondo de Sustentabilidad Energética, el Fondo de Cambio Climático mismo, el Fondo para la Investigación en Medio Ambiente, todos con diferentes tonos de dónde hay que mandar esas señales y dónde hay que bajar ciertos apoyos gubernamentales. Finalmente, para cerrar esta pregunta, Mariana, me gustaría mencionarle que yo creo que es la principal barrera y es un tema que tiene que ver con la agenda de adaptación. Más del 95% del financiamiento que la Convención ha bajado tiene que ver con mitigación. Es decir, seguimos con una brecha fuerte, no en México, en el mundo, ¿no? Esto es un problema a nivel mundial. Seguimos con una brecha muy fuerte para el financiamiento a la adaptación. Y claro, 95% del financiamiento va a proyectos pues, que son bancables, que son financiables, que tienen una rentabilidad adecuada, etc. Pero estamos dejando un poquito de lado en este tema los proyectos que son rentables socialmente, ¿no? La evaluación social de proyectos es fundamental. Y creo que en el tema de adaptación estamos todavía en esta conversación de cómo internalizar todas estas externalidades positivas, cómo preparar a las comunidades, cómo preparar a los países, cómo hacer que la infraestructura de nuestros países sea resiliente al cambio climático. Este es un debate ahorita acaloradísimo en Estados Unidos, pero yo creo que deberíamos también de acelerar en este acelerador la conversación en México y en los países en desarrollo de cómo diseñar instrumentos financieros que involucren al sector privado, que nuevamente es quien está siendo y va a ser el motor de la transición hacia una economía resiliente y de bajo carbono, para que podamos financiar los proyectos de adaptación. Aquí hay varias fallas de mercado, digamos, o sea, los precios no van a internalizar directamente, y aquí el rol y el trabajo coordinado entre el gobierno y el sector financiero y privado pues va a ser fundamental. Por supuesto hay varias barreras de las cuales platicar, pero bueno, ya podemos hacer después un taller específicamente de ese tema. Gracias, Mariana. Gracias, Clau. Buenísimos tus puntos sobre la necesidad del financiamiento público y privado en diferentes medidas, en diferentes momentos de la preparación de proyectos, pero bien necesario los dos. Y me encantó esta invitación a analizar la rentabilidad social de los proyectos, muy importante, y a aumentar los fondos para la adaptación. Gracias, Clau. Buenísimos puntos. Voy a pasar a preguntarle algo distinto a Marco Heredia. Hola, Marco, bienvenido. Te voy a leer la segunda pregunta y te cedo la palabra. Tomás, if you can click. Perfecto. La segunda pregunta es, al considerar los sectores prioritarios en México en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué mecanismos de financiamiento o programas de apoyo para el acceso y preparación de proyectos recomiendas como adecuados para estos sectores prioritarios? Puedes también comentar solo un sector o dos sectores, Marco, los que tú quieras. Sí, muchas gracias, Mariana. Antes que nada, agradezco mucho la invitación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Les transmito un saludo de la secretaria y del subsecretario
Arturo Argueta, destacando la importancia de este foro. Me parece que es fundamental que retomemos estos trabajos que ya, como se comentó, habían iniciado en 2017 con la identificación de varias opciones de financiamiento que pues estaban justamente en línea con lo que se busca, con lo que se aspira en términos de acelerar el trabajo, el financiamiento, pero también los resultados en mitigación y, como ya se comentó, en adaptación. Quiero destacar de esta manera que nosotros estamos muy contentos de que puedo decir con mucho gusto que que celebramos retomar no solo de la contraparte británica, sino también por parte del gobierno mexicano esta iniciativa que nos da pues mucho gusto poderla desarrollar y poder retomar estas acciones. Así creo que me voy a referir sin duda a la segunda pregunta, como me lo has pedido, pero también quiero destacar qué instrumentos específicos tenemos, dónde estamos y qué es uno de los principales puntos a considerar para llegar a contestar la segunda pregunta. Quiero decirte que México desde el 2013 cuenta con un presupuesto de egresos de la Federación que incluye un anexo transversal en materia de cambio climático y fue uno de los primeros países que puso esto de manifiesto, destacando cuál es el dinero público, el recurso público que se destina a estas acciones para atender la mitigación y la adaptación al cambio climático. De esta manera, este presupuesto público se ha dirigido a diferentes intervenciones en los diferentes sectores y en las diferentes áreas de la administración pública federal. A partir de entonces, también se ha venido desarrollando a nivel subnacional una serie de emprendimientos para contar con fondos, con mecanismos, con estrategias de financiamiento climático. Claramente no estamos donde queremos estar. Claramente, también hay que decirlo, el Fondo para el Cambio Climático, que a lo largo de su vida apoyó 28 proyectos, pues me parece que tenemos que revisar muy bien cómo funcionó. Nuestra área es la responsable de la gestión de este fondo, que actualmente ya está en el proceso de extinción, pero que será reemplazada con un programa público ya aprobado, un programa que apoyará la realización de proyectos demostrativos, principalmente transformacionales, en los diferentes ámbitos de la acción pública, para atender la mitigación y adaptación al cambio climático. Este presupuesto de egresos, pues, ha considerado a lo largo de su existencia desde 34,000 millones de pesos hasta la actualidad, un poquito más de 70,000 millones de pesos. Pero ¿qué necesitamos hacer para que esto sea real, sea útil y sea relevante? Pues aclarar muy bien, tener muy en claro cuáles son los criterios de cambio climático que se aplican, primero, en el diseño de este instrumento, segundo, en la implementación y tercero, en medir los resultados y el seguimiento a estas acciones de mitigación y de adaptación. Les voy a dar un ejemplo. Miren, y estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para esto, porque necesitamos entender muy bien en dónde va, a dónde se dirige el presupuesto público y qué intervenciones apoya para financiar cambio climático. Un ejemplo muy claro, transporte. Transporte está alrededor de los 25%, give or take, más o menos, de las emisiones de gases de efecto invernadero, gases y compuestos de efecto invernadero en el país. Y es la principal fuente. Sin embargo, en el presupuesto público tenemos únicamente 153 millones de pesos, de un presupuesto de más de 70,000 millones de pesos etiquetado como para cambio climático. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar muy de lleno, muy de cerca y muy constantemente con nuestros colegas de la Secretaría de Hacienda, que por primera vez han abierto la puerta para que trabajemos de manera conjunta en los criterios que deberán regir los próximos presupuestos de egresos en materia de cambio climático. Eso es parte del trabajo. Escuchaba con mucha atención las consideraciones que nos hacían hace un momento sobre
que lo que falta son proyectos bancables. Pues efectivamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a informar de manera clara, de manera transparente, pero además que nos permita dar seguimiento y medir las intervenciones públicas de cambio climático, ya sea para incentivar, para modificar, para ajustar mercados, como intervenciones públicas que justamente se van a dirigir a ello. Y en esto quiero también destacar que lo que necesitamos hacer es una colaboración mucho más cercana con el sector financiero. Lo estamos haciendo. Hace un par de semanas nos reunimos con el Comité de Finanzas Sostenibles, con el comité que aborda estos temas, para destacar los elementos, los sectores, los temas, los riesgos, las vulnerabilidades y desde luego mostrar, presentar cuáles son los instrumentos de política pública, ya sea de información, ya sea de gestión que tenemos a la mano, que tenemos al alcance, y sentarnos con el sector financiero, ya sea a través de intervenciones públicas en el presupuesto de egresos de la Federación, o ya sea a través de otros mecanismos, esquemas e instrumentos para incentivar económicamente y de manera financiera reinversiones, como ya se puso de manifiesto. Veía con mucha atención que en la lámina que tenías no viene ninguna institución pública. Les ruego que consideren que tienen unos aliados para el desarrollo de esta iniciativa, comprometidos, pero sobre todo con la responsabilidad de avanzar estas agendas, porque lo estamos haciendo. No estamos teniendo la difusión que se debe tener, porque primero estamos haciendo el trabajo que nos va a llegar a decir qué sí está ocurriendo. Por ejemplo, y escuché con mucha atención también lo que se decía sobre que no hay proyectos de desarrollo de energías limpias. Esto no es correcto. Se están realizando proyectos que van en línea justamente con lo que se está considerando como una mitigación basada y con enfoque de sentido social. Esto significa que tenemos que sentarnos a la mesa a revisar cuál sí, en dónde sí y por qué sí, como elementos urgentes que nos ameritan tener un trabajo específico de desarrollo de energías limpias, de generación distribuida, de eficiencia energética. No menos, hace un par de semanas acabamos de gestionar, de hacer las gestiones necesarias para que la NAMA Pymes, que se refiere a eficiencia energética, vaya hacia adelante. En esto nos hemos metido de cabeza y queremos que estos esquemas colaborativos de financiamiento y de apoyo, de incentivo a las actividades económicas con una aplicación del presupuesto que sea medible, que sea transparente, que sea útil, relevante, que se pueda monitorear, es algo en lo que estamos trabajando muy fuertemente. Nosotros mismos hemos puesto de manifiesto que en la ausencia de un fondo de cambio climático, lo que necesitamos es una dirección que nos dé la inteligencia necesaria para vincular necesidades con oportunidades y con proyectos bancables. Y lo estamos haciendo al interior de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, que desde luego tendrá que poner énfasis, atención, en estos sectores que son los mayores contribuyentes. De tal manera que, por ejemplo, tenemos que vincularnos muchísimo más con los estados. En la actualidad hay alrededor de 22 fondos de cambio climático en las entidades federativas, pero no estamos ciertos de qué están financiando, cómo lo están financiando y cómo está operando este sistema. Escuché con mucha atención al principio el tema de generar las condiciones habilitadoras para el funcionamiento de la aceleración prácticamente de un financiamiento climático efectivo. Estamos totalmente por eso. Estamos totalmente comprometidos con avanzar esto, pero no solo, y ese es el rol fundamental de la dirección general que dirijo, vincularnos, coordinarnos y concertar con los diferentes actores la implementación de política pública que nos ponga en línea para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. No tengo que mencionarles a ustedes los diferentes mandatos, los diferentes artículos, el diferente contexto en el cual nos centramos, pero lo que es claro es que vamos a tener que ser muy transparentes de aquí para adelante. De aquí para adelante vamos a tener que destacar muy claramente de dónde a dónde está llegando el financiamiento, de dónde está saliendo ese financiamiento y reportarlo, pero sobre todo darle un seguimiento para ver cómo estamos avanzando
en los objetivos y metas de mitigación y de adaptación. No tengo que recordarles tampoco que la aspiración es llegar a un 50% del financiamiento en adaptación y en mitigación. La adaptación ocurre en el territorio y tenemos que vincularnos mucho más con las autoridades locales en los temas fundamentales para esta adaptación, como lo son el transporte, ya lo dije, como lo son desde luego la eficiencia energética, que ocurre en puntos determinados, como ocurre en las actividades de agricultura y ganadería, que están alrededor del 12-13% de emisiones totales de nuestro país, como en el mundo también. Esto es coincidente pues con lo que ocurre en otras latitudes. Así que yo lo que pongo de manifiesto y respondiendo finalmente la pregunta, yo lo que creo es que los mecanismos están ahí, la coordinación debe existir, necesitamos ponernos muy bien de acuerdo para que estos proyectos exitosos, estos proyectos que se dan en un municipio, pues ocurran en un grado de 2,000 veces más, ¿verdad? Porque tenemos 2,456 municipios. Entonces, qué fortuna sería que todos y cada uno de los municipios de este país pues puedan tener esa ventaja, ese financiamiento climático. Pero vamos haciendo las cosas por partes, vamos atendiendo la mayor vulnerabilidad de forma estratégica, donde tenemos que focalizar ese financiamiento, en qué sectores, no irnos con la finta de lo que se dice en los medios, en los diarios, que hay una agenda. Acercarse con nosotros. Nosotros estamos reviviendo esta iniciativa y vamos a estar de lleno metidos para poder tener resultados en donde ambas partes estemos satisfechos, pero sobre todo estemos de acuerdo. Les agradezco mucho la oportunidad y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que pueda existir. Y solamente comentar que ya estamos muy próximos a publicar el programa especial de cambio climático, que justamente incluye este tipo de proyectos a los cuales yo me refería. Generación distribuida, eficiencia energética, ahorros y búsqueda de opciones y oportunidades en los diferentes espacios de la propia administración pública, pero también para facilitar esta coordinación y esta concertación con el sector privado, social y con los otros órdenes de gobierno. Muchas gracias. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por la intervención, por tus comentarios. Nos alegra muchísimo escuchar sobre el programa público, sobre los diálogos que están teniendo con la Secretaría de Hacienda, y también agradecemos toda tu retroalimentación. Es muy bienvenida, y por parte del CFA, pues nosotros nos ponemos a la disposición de que este programa realmente se alinee con el trabajo que están haciendo ustedes, que la asistencia técnica que vamos a brindar pues vaya en el trabajo también de los criterios de los que platicas para evaluar y diseñar proyectos, para que vayamos todos alineados en este mismo objetivo, y que el CFA también sirva para estos vínculos, estas actividades de vínculo que mencionas. Creo que se nos ha olvidado comentar que el CFA también tiene el propósito de que se apropie este sistema en México y quede establecida la aceleradora como un proceso continuo, algo que se necesita continuamente de estar acelerando y encontrando proyectos. Entonces voy a pasar a darle la palabra a Alba. Voy a leer su pregunta. Alba es la directora general del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, es nuestra tercera panelista, y tomas next click para leer la tercera pregunta. Entonces, Alba, nuestra pregunta es, ¿cuáles son los criterios o requisitos más comunes que se consideran dentro de las organizaciones o bancos que son miembros del Consejo Consultivo para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos climáticos, y qué sugerencias sobre esto nos puedes dar para apoyar el desarrollo de proyectos bancables? Alba, ¿estás por ahí? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de este espacio, y justo viene pues muy de la mano y muy alineado a lo que nosotros estamos haciendo desde el Consejo Consultivo. Justo ayer terminamos una ronda de 2 días con estados y municipios en un foro para poder acelerar también la inversión verde, para poder identificar primero dónde están los proyectos y cuáles podrían ser las opciones de financiamiento desde el lado de la banca y del lado de los mercados de valores. Creo que me voy a ir un poquito más atrás para contestar esta pregunta, porque justamente a mí me gustaría darle un enfoque distinto.
el financiamiento no lo tenemos por diferentes razones, ¿no? O hace falta ese financiamiento y esa asignación de recursos, no porque no haya proyectos buenos, ¿no? Sino simplemente porque esos proyectos todavía no están bien estructurados. Aquí hay un problema técnico importante. Ustedes ya lo mencionaron en sus slides, Mariana, ya lo identificaron muy bien, pero yo quisiera agregar algo más, y es los mercados financieros han funcionado durante muchos años y en general cualquier mercado que podamos identificar, incluso un mercado de bienes, un mercado de commodities, etcétera, todos funcionan con estándares, todos funcionan con reglas de negocio, con reglas para poder llevar a cabo transacciones. Entonces, en este mercado naciente, porque yo así lo consideraría, es un mercado nuevo, un mercado de financiamiento climático, de financiamiento verde, necesitamos lo mismo, necesitamos estándares y necesitamos reglas de negocio, y ahí es donde nos hemos atorado, y tal vez, bueno, es natural, dado que es un mercado nuevo, un mercado innovador, muchas veces desconocido para los participantes de este mercado, para los banqueros, para incluso todavía más para los manejadores de portafolios, que son un poco más sofisticados en su forma de hacer los análisis y utilizan los datos de una forma en la que ellos pues analizan y llegan a conclusiones para tomar decisiones de inversión de una forma muy técnica, podríamos decir, con una ingeniería financiera que tal vez es lo que nos hace falta dotar a estos proyectos para que el inversionista los pueda analizar profundamente y podamos tener esas decisiones de inversión rápidas y tener el flujo de recursos que queremos. ¿Qué hace falta y en qué se está trabajando, ¿no? Ya lo decía Marco. El gobierno, la Secretaría de Hacienda junto con Banco de México han creado este Comité de Finanzas Sostenibles que está bajo el Consejo de Estabilidad Financiera. Y no es casualidad que esté bajo el Consejo de Estabilidad Financiera este comité, dado que ellos están viendo los riesgos que hay para pues una posible falta de estabilidad cuando tienes estos riesgos ambientales, estos riesgos climáticos, que también son riesgos financieros. Entonces, la idea de este comité es justamente empezar por todos estos elementos que hacen falta para que el mercado se desarrolle y el mercado crezca, ¿no? Entonces, se está hablando de taxonomías, se está hablando en este comité también de divulgación de información, ASG, porque hay que tocar los 3 puntos importantes, que es el ambiental, el social y el de gobierno. También se está hablando sobre riesgos. Hay riesgos que aún todavía no se identifican y no se manejan, ni se sabe cómo estimar los riesgos relacionados con temas climáticos y ambientales. Y después hay otro grupo que está hablando sobre movilización de capitales. Pero como pueden ver, es un proceso, ¿no? Para movilizar capitales necesitamos de todo lo demás. Y yo empezaría por la taxonomía, porque es una forma en la que los mercados empiezan a identificar dónde están los proyectos. ¿Cuáles son los proyectos verdes? ¿Cuáles son los proyectos sostenibles? Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos sociales? ¿No? ¿Cuáles son ahora? Hay una nueva modalidad de proyectos vinculados a la sostenibilidad. ¿Cuáles son las actividades habilitadoras? ¿Cuáles son las actividades que no están aquí y que son todo menos verdes, climáticas, habilitadoras, etc.? Esa clasificación es tan importante para los mercados financieros que sin esto nosotros tenemos el riesgo de que cada quien decida esa definición, ¿no? Las definiciones son necesarias para cualquier mercado, para que el mercado tenga un estándar y para que el mercado crezca. Se habla mucho también de greenwashing, se empieza a hablar de greenwashing y se empieza a hablar de otras posibilidades en donde por no tener estas definiciones empiezas a tener pues diferentes acepciones de cada quien, ¿no? Es por eso que la taxonomía es tan importante, es la base de todo esto y bueno, pues sabemos que se está empezando
hablar de esto, igual que como en otros países empezaron a desarrollar esta parte, dado que de ahí se deriva todo lo demás. De ahí se derivan los productos financieros, de ahí se deriva también la forma en la que se divulga información y de ahí también se derivan todos los criterios para asignar recursos. Entonces, yo me voy un poco hacia atrás justamente porque no solo la oferta tiene que estar identificada con etiquetas, ¿no? No solamente tenemos que tener bonos verdes o créditos verdes, sino también la demanda está empezando a tener etiquetas. Entonces, la demanda, es decir, los mandatos de inversión de grandes fondos, los mandatos de inversión incluso de una banca, también empieza a tener una etiqueta y un criterio. Entonces, es ahí en donde tenemos que caber, ¿no? Si queremos proyectos que sean bancables, proyectos verdes que sean bancables, debemos de atender el criterio que tiene también la demanda para invertir en ellos. Ese sería un primer paso. Un segundo paso sería, bueno, ya que se ha desarrollado todo esto y que ha empezado a tener un crecimiento importantísimo en los últimos años, yo diría que alguna de los requisitos que se requieren para que las organizaciones lleguen a asignar recursos a este tipo de proyectos es que el proyecto debe de ser un proyecto sí bancable, por supuesto, y eso pues lo haces con ingeniería financiera, pero también un proyecto que no implique para ellos un riesgo. Y eso lo van a hacer con proyectos verdes y con proyectos verdes, ¿no? Pues es la forma en la que ellos operan. Entonces, aquí yo hablaría también de un cambio de paradigma. Durante muchos años en México hemos tenido la oportunidad de recibir fondos internacionales, de recibir cooperación internacional, etcétera. Yo diría que la cooperación internacional, en donde está mejor y en donde es mejor aplicada y donde da los mayores beneficios, es en la asistencia técnica. Nosotros podemos ver que los proyectos, justamente en la primera etapa donde estás hablando de factibilidad, les hace falta asistencia técnica. Es importantísimo que veas si ese proyecto es factible o no. Y ya de ahí empiezas a desechar y ya no sigues adelante, ¿no? La factibilidad es importantísima para dar el siguiente paso, que debe de ser justamente ese estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad va a ser importantísimo y ahí es donde puede entrar la cooperación internacional. Yo dejaría de pensar un poco en los fondos que muchas veces se utilizan a fondo perdido. Esa debe de ser una proporción mínima. No podemos pensar en proyectos grandes con fondos, con recursos a fondo perdido. O sea, imposible, dependiendo del mercado, ¿no? Es decir, estamos aquí apuntando a un mercado grande. Justamente la taxonomía te dice, ¿no? Uno de sus elementos de la taxonomía es lograr que el impacto de los proyectos tenga, que sea un impacto significativo. Los proyectos pueden ser de muchos tamaños, pero si queremos entrar en un mercado grande, un mercado de financiamiento a través de la banca y los institucionales, necesitamos pensar en grande, necesitamos pensar en proyectos que tengan una escala adecuada. Necesitamos pensar en proyectos que tengan un riesgo atractivo para el inversionista y que tengan fuentes de pago estables. Para eso necesitamos pensar en grande. Entonces, los fondos está muy bien, ¿no? Pero la proporción debe de ser mínima. Otra parte que se ha modificado, y es por eso que hablaba yo de pensar en financiar los proyectos de una forma distinta al pasado, es que no podemos pensar que el gobierno o las entidades de gobierno a través de Banobras o de cualquier otro banca de desarrollo tienen que ser los principales financiadores de los proyectos. Tenemos que pensar distinto. Han cambiado las reglas de contabilidad, han cambiado la forma en la que se registran los proyectos en los estados financieros, en los balances, y mucho de esto tiene que ver porque tenemos que tener otras fuentes de pago. No podemos pensar que el gobierno puede ser el único tomador de esa deuda. No podemos pensar tampoco, como ya decía, en estos fondos de fondo perdido. Tenemos que pensar en una mezcla distinta, en una estructuración distinta de los proyectos. Muchas veces los proyectos
que ya podemos decir que son exitosos y que se pueden replicar, tienen una mezcla ya diferente en donde el privado toma el riesgo de cobrar las cuotas, el riesgo de administrar el proyecto y el riesgo de estar dentro de una nueva estructura, llámese APP o algo parecido, ¿no? Yo pondría énfasis en estas nuevas estructuras, que son las estructuras del futuro. La APP, aunque sabemos que es difícil lograr esa estructuración, a veces pasan años para tener la autorización de Hacienda, a veces pasan años para tener la licitación lista para recibir a todos los posibles participantes del sector privado, pero creo que esa es una fórmula que no se ha explorado lo suficiente. Es una fórmula en donde tienes que tener al sector privado de la mano, ¿no? Pero también que sea parte del diseño, que sea parte de la operación del proyecto. Y no pensar solamente en el gobierno como el principal financiador. Eso ya es cosa del pasado, eso es una fórmula que no se puede volver a dar, independientemente de los temas que hemos visto en relación a los proyectos de energía, etcétera. Tiene mucho que ver con el riesgo. El riesgo no lo puede tomar una sola persona, hay que distribuir el riesgo entre diferentes actores y muchas veces lo que hace falta es innovación. Entonces yo aquí volvería y regresaría al tema de la asistencia técnica. Creo que esa es fundamental para tener un proyecto y para tener una estructura innovadora, una estructura exitosa. Sabemos que hay diferentes proyectos que han sido exitosos. Y aquí la clave, muchas veces se hablaba también de la escala es importante para el inversionista. Los proyectos pequeños muchas veces tienen otro mercado, no de los grandes inversionistas. Entonces aquí se puede, si es que hacemos proyectos parecidos en diferentes municipios, por ejemplo, se puede hacer algo que tiene que ver mucho con la coordinación intermunicipal. Y esto hace que tengas proyectos idénticos en diferentes municipios, que los puedas agrupar en vehículos de inversión distintos, como fideicomisos, etcétera, y de esta forma puedan ser atractivos al público, ¿no? Al público inversionista, cuando tienes una escala y cuando tienes también certeza, ¿no? de los flujos y de las fuentes de pago. Entonces, yo aquí pondría en la mesa eso, ¿no? Hace falta innovación, hace falta estructuras distintas que puedan atraer el capital, tomando en cuenta la escala del proyecto y tomando en cuenta que las fuentes de pago no solamente vienen del gobierno, sino vienen de la capacidad del privado de poder obtenerlas. Entonces, eso solamente se hace si tú invitas al privado a una licitación, a ser parte del proyecto de una forma pues mucho más comprometida. Y aquí hablaríamos ya de concesiones de largo plazo. No, hay que recordar que el largo plazo es lo que le da mayor certeza, mayor tranquilidad a cualquier inversionista, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un vehículo de inversión de este tipo, un APP, un fideicomiso, que está atado a un contrato de largo plazo, el inversionista, claro que lo ve bien, claro que le gusta, porque sabe que en ese fideicomiso le va a dar la certeza de los pagos, por un lado, y por otro lado, no vas a tener el riesgo del cambio de gobierno, ¿no? En los municipios hay pues este cambio tan corto plazo, ¿no? En 3 años no se puede hacer gran cosa. Y aquí es donde hace falta esta ingeniería financiera para que los proyectos no sean de 3 años, sino sean proyectos que vayan más allá. Alba, perdón que te interrumpa, pero nos queda poquitito tiempo. ¿Sí puedes ir cerrando la idea? Pues esa sería la idea, justamente. Ay, no, perdón. ¿Terminaste? A largo plazo le da certeza a los inversionistas y es un elemento fundamental para que los proyectos tengan éxito.
Ok, muchísimas gracias. Perdón por la interrupción, pero nos quedamos con muy buenas notas sobre estándares, reglas de negocio, desde la oferta, también desde la demanda, etiquetas, muy buenos comentarios sobre los riesgos y sobre la necesidad de asistencia técnica. Muchísimas gracias, Alba. Tenemos una última pregunta, la voy a leer, pero el reto es que la tenemos que contestar con una réplica o una respuesta máxima de cualquiera de los integrantes de 1 minuto. Yo sé que es un gran reto, disculpen, pero tenemos que cumplir con la agenda. Entonces, la última pregunta, Tomás, can you click next? Era pues si recomiendan rutas o mecanismos de financiamiento para los diferentes promotores de proyectos. Aquí si quieren hablar de municipios, de gobiernos locales, de industria, si alguien quiere dar una respuesta rápida a esta última pregunta para que pasemos también al Q&A de los participantes, les cedo la palabra, o cualquier réplica que tengan también que comentar a los otros panelistas, les cedo un minutito el micrófono. Adelante, quien quiera responder. Mariana, perdón, regreso y tomo el micrófono muy rápido, la tengo en la mano, a la mano. Yo diría aquí, en muy pocas palabras, que justamente las ciudades deben de ser las primeras entidades justo para atraer la inversión, ¿no? Las ciudades y los municipios. Y aquí el enfoque que deberíamos de tener debe de ser mucho más profundo. Debemos de articular un diálogo colaborando entre gobiernos nacionales, entre gobiernos regionales y locales. Tenemos que hablar más con los alcaldes de las ciudades, las autoridades de planificación urbana, los inversionistas privados y los financiadores. Es decir, el diálogo no puede ser segmentado, sino tienes que sentar a la mesa a todos esos actores, sí o sí, para que puedas articular y hablar de ese mismo proyecto en el que tienes todo el interés que se desarrolle, ¿no? No puede estar este diálogo segmentado ni desarticulado. Perfecto, muchísimas gracias, Salva. Quedó clarísimo. Marco nos pone que está totalmente de acuerdo. Entonces, pues una disculpa, se va a tener que terminar aquí el panel y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Solo tenemos una, entonces la voy a leer y quien quiera responder. Sobre la bancabilidad de los proyectos, nos pregunta Javier Perla, ya sean de adaptación o mitigación, entendemos que los proyectos tienen que tener un estándar mínimo en evaluación de riesgos, evaluación financiera, social, ambiental, etc. Sin embargo, ¿cómo alinear los intereses de los bancos de primer piso de México y los fondos ingleses? ¿Por qué los bancos de Latinoamérica les interesaría trabajar con fondos ingleses? ¿Tiene que ver con los bajos intereses o con la asistencia técnica y acompañamiento? Yo tengo una respuesta, pero los dejo a ustedes si alguien quiere responder esta pregunta. Bueno, empiezo a comentar. Yo creo que el tema de la asistencia técnica y acompañamiento es un tema de lo que se comprometió en el Acuerdo de París, que los países desarrollados comprometieron fondos y por eso se aterrizan estos fondos y acuerdos bilaterales entre países y por eso trabajamos con fondos del Reino Unido. Y en cuanto a inversionistas, pues hay apetito de los inversionistas del Reino Unido en trabajar con proyectos en México. Y ahí no sé si Alba quiere a lo mejor comentar un poquito más de cómo pues la banca de primer piso, los fondos ingleses, si hay, cómo alineamos intereses o criterios a lo mejor, o por qué habría este interés. Y creo que con eso contestamos. Yo pensaría otra vez, volvería a decir, los fondos de la cooperación internacional tienen que ser para asistencia técnica, son los que conocen el know-how, ¿no? Son los que saben estructurar proyectos, los que tienen experiencia y pueden traer a la mesa proyectos exitosos en otros países, en otras ciudades. Y yo lo dejaría hasta ahí. Si el fondo da para más, pues qué bien, pero no como un inversionista. Yo lo vería más como una punta de lanza, como un acelerador justamente, y dejar que el proyecto sea tan bancable como para que le entren los verdaderos inversionistas, los que traen mucho más dinero, que puede ser la banca en una proporción y los privados en otra. La asistencia técnica es básica y creo que es de lo que adolecen todos nuestros proyectos. Entonces, hasta ahí dejaría esa ayuda
porque justamente lo que se necesita es acelerar y ese dinero sirve para eso. Ok, pues muchísimas gracias por la respuesta. Esa fue la pregunta que tuvimos. Next slide. Muchas gracias por el panel, Marco, Claudia, Alba, y por estar aquí. Nos vamos a poner de todas formas en contacto con ustedes para que la aceleradora de financiamiento climático colabore con sus instituciones. Next slide, Tomás. Ya pasamos por las preguntas y respuestas. Ahora vamos a platicar muy rápido sobre los siguientes pasos de la aceleradora y las palabras de cierre, porque ya se nos comió el tiempo. Entonces, next slide. Next slide. Entonces, bueno, va a haber una convocatoria de proyectos que consiste en 3 etapas, la difusión, luego la recepción de propuestas y la evaluación y selección final. La convocatoria se lanza el 12 de junio, ya muy pronto. Después vamos a tener un evento que le llamamos Market Engagement, donde se va a explicar esta convocatoria, y este evento es para proponentes de proyectos prácticamente, que será el 15 de junio. Y bueno, se explicarán ahí los detalles. Después vamos a recibir propuestas en una ventana de tiempo del 12 de julio al 6 de agosto. Después vamos a evaluar estos formatos y se van a seleccionar según criterios, requisitos previos y criterios de evaluación, un número aproximado de 15 proyectos, y los vamos a anunciar el 20 de septiembre. Estos proyectos recibirán asistencia técnica, que ahorita les explico. Next slide. Bueno, primero decirles que se van a evaluar según estos 4 criterios principales los proyectos. ¿Cuál es su potencial de mitigación climática? ¿Cuál es su madurez en términos de los pasos que ya platicamos de cómo va madurando la preparación y la factibilidad de un proyecto? ¿Cuál es su estructuración financiera y cómo está en estos términos? Y su impacto en igualdad de género e inclusión social. Entonces, esos son los principales criterios para la selección de proyectos que recibirán asistencia técnica. Next slide. Y después, pues a esos proyectos les vamos a brindar apoyo. Después vamos a evaluar más a detalle cada proyecto para que la asesoría sea personalizada. Después vamos a tener generación de capacidades en sesiones con expertos financieros, donde se les brindará cajas de herramientas, plantillas de planeación financiera y sesiones grupales de apoyo técnico. Después habrá un evento de 3 días. Es con la idea de vincular a los proyectos con el sector financiero. Habrá oportunidades de pitcheo, pero también de conversación con representantes de los inversionistas, y vamos a invitar también a representantes relevantes del gobierno que colaboran. Y posterior a este evento seguirá el acompañamiento y seguimiento de los proyectos. Entonces, durante el Market Engagement Event vamos a hablar más sobre los beneficios que van a tener los dueños de los proyectos que quieran participar. Next slide. Bueno, con eso era platicarles todo del CFA. Nos pasamos unos minutitos. Espero que Jenny siga por ahí, solamente para dar unas palabras de cierre, a darles a todos ustedes las gracias de estar aquí. Jenny, ¿estás por ahí? I am here. Thank you so much to everyone, and I'm sorry that we've made you a little bit late today, but I think it's just proof of the rich discussion on CFA and the eagerness to engage with this programme. So it was fantastic to hear from everyone. I just want to say thank you to everyone who took the time to attend the launch, and everyone who's helped to make the launch so far possible, including IDOM and PwC, my fellow speakers today, Amy Clemetshaw, the British Deputy Head of Mission to Mexico, and Fiona Clouder, the COP26 Regional Ambassador for Latin America. And thank you also to the panelists for providing us with such an interesting discussion. I found it really fascinating to hear you illuminating the barriers to finance and where you see the opportunities to be for low carbon projects in Mexico. And it feels like it was so prescient to what CFA will be doing in Mexico. So it was fantastic to hear all of that. Today has been a real chance to reflect on those barriers. So, for example, we heard from Alba Aguilar, the Technical Secretary of the Green Finance Consultative Board, that there's not a lack of projects nor a lack of available funds, but that projects are not structured properly.
and that risk is not adequately quantified. And a key aim of the CFA is to work with investors and project proponents to restructure projects and de-risk them by encouraging public investment to crowd in private investments. It was really, really interesting to hear those points. And as Claudia Octaviano noted, public financing spreads risk and sends market signals to the private sector to leverage funds. And this is going to be absolutely integral to Mexico's energy transition. And finally, it was really valuable to have feedback from Marco Heredia Fragoso at Semanat to hear about how the ministry's focus on coordinating actors across the climate finance sector can really help to bolster the work of CFA, and particularly his emphasis on protecting the most vulnerable first and measuring social as well as environmental and economic impacts. And this is something we're really keen to work closely with the ministry on through CFA. As we move closer to COP, 4 months to go, as Fiona reminded us at the beginning of the session, we need to mobilise greater public and private finance this year. And beyond this year, if we're to meet the Paris Agreement target to keep temperature rise well below 2 degrees, every country's NDC contributes to that. And the CFA can really support this by finding ways to improve the enabling environment, to develop a sustainable pipeline of projects and to unlock flows of capital at the scale needed to implement NDCs and raise our collective climate ambition. So once again, thank you to everyone who participated and attended today's event. Please do share your reflections from today with your networks. And if you have any questions, do not hesitate to reach out to Mariana and her team at IROM or to any of us. We will be more than happy to help. I look forward to seeing you all again in the future and your future engagement. Thank you. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jenny. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.